Es muy posible que todos o cada uno de nosotros hayamos atravesado tal vez tiempos o una temporada en la cual sentimos que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Nos esforzamos y trabajamos como sin parar por largo tiempo y luego al final no vemos como los resultados que hubiéramos querido o que estábamos deseando ver. Al final terminamos cansados, terminamos agotados, terminamos como frustrados y muchas veces confundidos sin saber realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos de verdad que hacer para salir de esta etapa o de esta fase. Bueno, quiero reflexionar un poquito alrededor de ese tema con relación a un pasaje que estaba leyendo aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Y es la historia o este milagro que el Señor Jesús hace de la pesca milagrosa. Y creo que este pasaje pues tiene muchísimo para aportarnos en esta meditación o en esta reflexión para ver qué es lo que tenemos realmente nosotros que considerar o que hacer para poder salir como de esa situación a veces como de estancamiento en el que nos encontramos y cómo podemos realmente ver el milagro de Dios o la mano de Dios o el favor de Dios realmente sobre nuestras vidas. Entonces quiero contarles lo que está pasando en esta situación. El apóstol Pedro en este momento todavía pues no es uno de los 12 apóstoles, es Simón Pedro. Él es un pescador y él se encuentra trabajando en la pesca y llevaba toda la noche trabajando. Eso dice el versículo 5, que Simón Pedro llevaba toda la noche trabajando, había estado esforzándose muchísimo, pero no había visto ningún resultado, no había podido pescar nada. Y había amanecido ya, se encontraba en este momento pues lavando sus redes, pero se encontraba muy seguramente decepcionado, muy seguramente frustrado, dado el tanto trabajo durante toda la noche sin poder descansar y sin ver realmente resultados. Miren lo que pasó, porque la vida de Pedro cambió a partir de este momento y de un encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pasando acá? El Señor Jesús se encontraba en ese momento, estaba predicando allí alrededor del mar de Galilea, dice en la orilla del mar de Galilea, y grandes multitudes estaban acercándose al Señor para escuchar la palabra de Dios. Sí, en ese momento el Señor Jesús nota que hay unas barcas, unos botes que se encuentran vacíos en ese momento y uno de ellos, por supuesto, es el bote de Simón Pedro. Así que realmente, ¿cómo es que esto comienza a cambiar o comienza a impactar la vida de Jesús? ¿Cuál es este encuentro que Pedro tiene con el Señor Jesucristo y cómo puede pasar de una situación de absoluta frustración y de atasco y de improductividad a luego una situación de absoluta bendición donde el favor de Dios estaba sobre su vida y donde además era promovido también en su llamado y en su ministerio? Quiero contarles a partir de este pasaje entonces 7 cuestiones o 7 puntos claves, 7 momentos importantes que sucedieron en este pasaje que lograron que la situación de Pedro pues cambiara por completo. Lo primero que vemos es, o el primer punto que quería mencionar, es la importancia que tenemos nosotros de estar alineados con el corazón de Dios. Nosotros debemos reconocer dónde está realmente el corazón de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque es posible que en medio de esta situación, cuando nosotros estamos pues como trabajando tanto y esforzándonos, poniendo todo nuestro empeño, trabajando durante toda la noche, trabajando durante largo tiempo, enfocados realmente en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, en nuestro ministerio, en lo que sea que estemos desarrollando, puede que estemos en ciertos momentos como desenfocados en el corazón. Y mire qué es lo que está pasando con el Señor. Jesús, les decía, estaba predicando en ese momento. Jesús tenía su corazón centrado en las personas, en las almas. En ese momento, grandes multitudes de personas estaban abalanzando sobre él, dice el versículo 1 del capítulo 5, para escuchar la palabra de Dios. El interés de Jesús en ese momento era predicar la palabra de Dios y poder ministrar a las necesidades del corazón de las personas. De hecho, cuando Jesús viene y toma, digamos, el barco o el bote de Simón, el interés de Jesús es continuar predicando la palabra de Dios. Si él se encuentra en la orilla del lago, él se sube al bote y desde el bote continúa predicando la palabra de Dios. El interés del Señor es ministrar, es llevar la palabra a personas que lo necesitan. Y esto es lo primero que realmente Pedro necesitaba aprender y necesitaba ver, y todos nosotros necesitamos aprender lo mismo. ¿Dónde está el corazón de nuestro Señor? ¿Dónde está su real interés?
Y el interés del Señor, el corazón del Señor es en las almas, está en la gente, está en el reino, está en el trabajo, en el ministerio que el Señor, que el Padre le había encargado. Así que lo que debía hacer Pedro realmente es decidir en primer lugar colaborar con el Señor y poner luego pues a disposición, digamos, su bote o su barca para que el Señor lo hiciera. Así que ese es el segundo punto de los 7. El primero tiene que ver con esa alineación del corazón, como salirnos un poco del foco que tenemos nosotros en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en nuestro desarrollo, y realmente como echarnos un poquito para atrás y considerar qué es lo que el Señor Jesús realmente está haciendo ahora en este tiempo y cómo yo puedo más bien alinearme para colaborar con Él. Entonces lo segundo que vemos es que Simón necesitó colocar su bote o su barca a disposición del Señor Jesucristo. Y recuerden que el bote aquí era pues un instrumento de trabajo para Simón, ¿sí? Él pescaba usando este bote. Y pero en este momento el bote no es usado para el negocio de la pesca. En este momento el bote fue usado por el Señor Jesucristo como una plataforma para luego poder continuar enseñando la palabra de Dios y continuar ministrando a esas multitudes que estaban viniendo pues a Él. Así que esto es muy interesante porque cuando nosotros nos alineamos primero con el corazón del Señor y nos ponemos como a cuentas con Dios y nos retraemos un poquito como de poner tanta atención en lo que nosotros estamos haciendo y empezamos a pensar como Jesús, lo que hacemos es empezar a colocar a disposición del Señor, a rendir todo lo que nosotros tenemos, todos los recursos activos que nosotros tenemos a voluntad de Dios, a voluntad del Señor Jesucristo, para que sea útil para el reino de Dios. Simón le prestó al Señor la barca y el Señor utilizó la barca. ¿Sí? Esto sucede todo antes de ver el milagro Simón en su vida, y así nosotros también debemos hacer. Debemos estar en la disposición de rendir y de poner a disposición del Señor todo lo que nosotros realmente tenemos, todo lo que nosotros somos. Debemos poner nuestra barca a disposición del Jesús para que el Señor la use como una plataforma para su ministerio, para su propósito, para la extensión del reino de Dios. Realmente el foco ha cambiado y al cambiar, digamos, el foco del corazón, también entonces las cosas que tenemos pueden ser usadas para un uso, digamos, más alto. ¿Sí? Ya no es usar las cosas para todo hacerlo a nuestras fuerzas, sino también para hacer las cosas para el Señor. Luego, el tercer punto acá, y lo que sucede es que el Señor le dice a Pedro que empuje el barco. ¿Sí? El barco se encuentra como a la orilla del lago. Y para que el Señor pueda utilizarlo y tener, digamos, una mejor acústica, un mejor, digamos, desarrollo o resultado en el área de la administración de la palabra de Dios, el Señor le da una instrucción a Pedro, y es que empuje el barco hacia adentro del mar para que así el Señor lo pueda utilizar. Y es interesante porque a veces el Señor nos pide hacer algo que nos va directamente relacionado a aquello que nosotros estamos pidiendo, aquello que el Señor o nosotros queremos como orar o que estamos trabajando. ¿Sí? El Señor como que realmente nos pide hacer algo. Es un pequeño llamado más bien a obedecerle en algo que va relacionado a su ministerio, en algo que va relacionado a su interés. ¿Por qué? Porque el Señor está como probando, está como testeando realmente dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra disposición a servirle y a obedecerle y a dar pequeños pasos de servicio que van más enfocados en su reino. El Señor lo que está haciendo con esto muchas veces es empezar a llamar nuestra atención para ver si nosotros podemos enfocarnos en su reino, enfocarnos en la gente, enfocarnos en los propósitos de Dios y a ver si nosotros podemos dar un paso adelante a colaborar con Él. Son pequeñas, digamos, instrucciones que nosotros debemos ser capaces o estar en la disposición de obedecer y hacer. Entonces, en cuarto lugar, es cuando sucede realmente la verdadera prueba de obediencia en fe. Y es cuando dice en el versículo 4 que el Señor Jesús termina de hablar, termina de ministrar a la gente, y entonces se refiere ahora a Simón y le dice: Simón, ahora lo que necesito es que vayamos a aguas más profundas, que vayamos mar adentro y nuevamente entonces tires las redes para pescar. Observen en este momento que el Señor es solamente hasta ahora cuando el Señor se dirige y pone su atención en el trabajo de Pedro, en lo que Pedro estaba realmente queriendo. ¿Cuándo sucede esto?
Una vez ya Pedro ha ido aprendiendo a colaborar con el Señor en los asuntos y en los asuntos o en los negocios del Señor Jesucristo, en el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor pone la atención ahora sobre el negocio de Pedro, sobre el tema de la pesca, el Señor Jesús le dice algo pues bastante interesante acá a Simón, porque no parece que eso tuviera sentido. Es decir, Pedro llevaba toda la noche tratando de pescar. Ya se sabe que realmente la pesca o el mejor tiempo para pescar es en la noche, no en el día. Además, el Señor Jesús no era un experto en la pesca. Él era, digamos, un predicador. Pedro era un pescador experimentado para ese momento. Pero él realmente en obediencia y en humildad decide seguir el consejo del Señor o decide seguir la instrucción del Señor Jesucristo. Y aquí lo que vemos es obediencia y es fe a pesar de. En ese momento, de hecho, Simón responde: Señor, aunque hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, bueno, si tú aún así lo dices, echaré las redes nuevamente. Es muy interesante ese pero si tú lo dices, entonces echaré las redes nuevamente. ¿Por qué? Digo esto porque lo que sucede muchas veces es que el Señor nos llama a hacer algo que no parece que tuviera mucho sentido. Tal vez no es como el mejor momento para invertir, tal vez no es el mejor momento para abalanzarnos sobre un determinado proyecto. Tal vez nosotros hemos intentado todo lo que a nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento o de acuerdo a lo que la lógica o el conocimiento nos da, debemos hacer y nada ha funcionado. De repente el Señor llega y nos da una instrucción que no tiene aparentemente sentido y además se mezcla con toda una cantidad de emociones y de sentimientos que a veces están allí, ¿no? El sentido de frustración, tal vez el sentido de esa emoción de estar cansados, de estar desilusionados. Y a veces nosotros debemos pensar cuando el Señor nos habla en este punto es a qué le vamos a prestar más atención. Vamos a considerar más cómo nos sentimos, vamos a considerar más como el peso de la frustración, del tanto intentarlo, de cómo se siente, digamos, sentirse atascado, agotado. Dice, ya no puedo más, ya me rindo, ya no más. Voy a seguir más bien lo que mis emociones o mis sentimientos me están diciendo. Voy a seguir más la lógica de Señor, lo que estás diciendo no tiene absolutamente nada de sentido. Yo soy el que sé aquí cómo pescar y pues lo he intentado todo y nada ha funcionado. O más bien vamos a rendirnos al Señor y a decir, bueno Señor, aunque yo no lo sienta o aunque yo no lo entienda, aún así, si tú lo dices, si tu palabra me está diciendo que yo haga esto, entonces yo lo voy a hacer. Entonces es un paso de obediencia sumamente importante y necesario, y obediencia, por supuesto, mezclado con fe. Eso es absolutamente necesario. Así que nosotros en ese momento de nuestra vida es como, este es el punto, digamos, clave, ¿sí? Cuando nosotros determinamos creer más lo que dice Dios y lo que dice su palabra que lo que nosotros creemos o lo que nosotros sentimos o lo que ha sido nuestra experiencia o nuestro pasado. Es posible que también nosotros, digamos, dada la experiencia o el recorrido que hemos tenido ya en la vida y en las tantas veces que hemos intentado cosas o en las digamos, situaciones que nos han marcado en el pasado, eso nos tiene como un poco, ¿cómo decirlo? Como, nos tiene como bloqueados, como detenidos, ¿sí? Pero este es un momento muy importante porque aquí debemos poner por encima la fe. Debemos poner por encima la fe y debemos poner por encima la obediencia y seguir presionando hacia adelante, creyendo en el Señor y creyendo en su palabra y creyendo en la promesa. Entonces, cuando Pedro decide obedecer, en el versículo 6 dice que en esta ocasión, esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Es decir, aquí vemos ya el milagro en acción y el Señor Jesucristo pues está multiplicando toda esta cantidad de peces, y el versículo 7 dice que un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Así que aquí vemos ya otro punto más, el quinto punto, y este tiene que ver con la disposición del corazón que tenemos también para invitar a otros a compartir con otros lo que el Señor está haciendo, a compartir del milagro, a compartir de la provisión de Dios. Esto prueba nuestro corazón también en este punto, porque a veces lo que sucede es que nuestro corazón no está listo para compartir, no está listo para dar.
como hemos estado tan enfocados en nosotros mismos, tan ensimismados en nosotros mismos, como no hemos dado lugar para pensar en otras personas, entonces tal vez no estamos listos muchas veces para poder soltar y poder compartir. Cuando el Señor realmente nos quiere prosperar o quiere bendecir nuestro trabajo, quiere bendecir nuestro emprendimiento, nuestro negocio, es porque nosotros debemos estar en la disposición de ser más bien como un canal de bendición para otras personas. Es decir, el propósito de Dios no es solamente prosperarnos o bendecirnos a nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros seamos un canal de bendición para otros, y por eso debemos estar siempre con el corazón presto para compartir y para invitar a otros a participar de lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida o a través de nuestro negocio o a través de nuestro emprendimiento. Pero el Señor siempre va a probar dónde está nuestro corazón, qué tan ensimismados estamos, qué tan egoístas estamos, qué tan, digamos, posesivos somos sobre las cosas que tenemos o las cosas que el Señor puede llegar a darnos. Lo que vemos acá es que para el Señor, pues realmente no hay nada difícil, nada imposible, y para el Señor es lo mismo haber llenado toda la barca de Simón Pedro, pero no solamente la de él, sino también la de los compañeros que vinieron en ese momento a ayudarlo o a auxiliarlo. Pues dice que muy pronto las dos barcas estaban tan llenas de peces que estaban a punto de hundirse. Es decir, la bendición de Dios no solamente le llegó a Simón Pedro, sino que también le llegó a sus compañeros. Y eso es lo que realmente quiere el Señor. Claro, como resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro negocio, de nuestros emprendimientos o de lo que nosotros estemos realmente desarrollando, que no solamente nosotros seamos llenos, que nosotros seamos abastecidos y en abundancia, sino que realmente nosotros podamos ser un canal para bendecir a otras personas. Luego, en sexto lugar, quiero mencionar un poquito qué es lo que sucede con Simón Pedro, la actitud que tiene Simón Pedro después de esto. Dice en el versículo 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante del Señor y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, pues soy un hombre pecador. Dice en el versículo 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Entonces fíjense la reacción que tuvo Simón Pedro frente a esta situación. Es una reacción muy interesante porque también revela muchas cosas acerca de lo que había en su corazón. Simón cae postrado delante del Señor. Él estaba asombrado, estaba maravillado de lo que acababa de ver, del poder del Señor. Es decir, Simón tiene un encuentro con el Señor Jesucristo muy importante acá, y Simón empieza a entender por revelación al ver este milagro que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor y es el Todopoderoso, y él por tanto cae postrado completamente delante de él. Esto nos habla un poco del corazón humilde, ¿sí? Y nosotros debemos estar en humildad para entender quién es Jesús y quiénes somos nosotros, ¿sí? Si el Señor nos lleva hacia adelante y nos bendice y nos prospera y nos ayuda a sacar adelante los proyectos que tenemos, no es para nuestra gloria. Es para que nosotros nos postremos delante del Señor y le demos a Él siempre toda la gloria, porque todas las cosas son siempre para Él. Todo debe ser siempre para la gloria de Dios. Y si nosotros recibimos algún bien, alguna dádiva de Dios, alguna bendición, algún favor especial por parte del Señor, es para que nosotros estemos siempre en la disposición de reconocer que todo es gracias a Él y todo es por Él y todo es para Él. Es decir, estamos colocando siempre a Dios en primer lugar. Muchas veces la bendición no ha venido en nuestra vida, o las cosas simplemente no han pasado como nosotros queremos que pasen, porque nuestro corazón todavía no está en ese punto de humildad, todavía no está en ese punto de rendición. Tal vez nosotros todavía estamos motivados o más interesados en sacar adelante las cosas por nuestro ego, para nuestra gloria, para tal vez demostrarle a otras personas que somos capaces, o simplemente porque queremos cosas y queremos tener una mejor calidad de vida, o bueno, la razón que sea. Pueden ser muchas razones que nos están realmente motivando. Pero el Señor Jesús lo que quiere es nuestro corazón. Lo que realmente está interesado es en el corazón. Es lo que hay realmente dentro de nosotros, y en la disposición de reconocer siempre al Señor Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor soberano, y nuestra disposición siempre a darle a Él toda la gloria. Es decir, debemos nosotros, al igual que Simón Pedro, caer en asombro, en maravilla delante de Dios, y estar consistentemente creciendo en ese amor y creciendo en esa devoción delante de Dios. Simón también decía, ¿no? Señor, yo soy un hombre pecador. Y esto me llama la atención también porque
Al entender y al ver a Jesús en esta posición tan gloriosa, Simón está entendiendo que él es un hombre que es pecador, ¿sí? Él no es como Dios. Él es un hombre con fallas, él es un hombre con pecado y él necesita constantemente del Señor. Pero él entiende al reconocer su condición y su situación que él debe crecer en esto. Y creo que esto es importante también porque nosotros siempre estamos buscando crecer en santidad, siempre estamos buscando crecer en rendición delante de Dios, en permitirle al Espíritu Santo realmente tomar control de nuestra vida y de todo lo que nosotros somos y tenemos. Eso es lo que, digamos, es crecer en santidad, una vida de rendición al Señor en todas las cosas, una vida de devoción completa en todas las cosas. Y por último, en séptimo lugar, digamos, está lo que el Señor Jesús le responde a Simón Pedro ante esta reacción que ellos tienen. Y está aquí en el versículo 10 al final, cuando el Señor le responde a Simón: Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas o serás pescador de hombres. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Así que las palabras del Señor también creo que son muy reveladoras, ¿no? Le dice a Simón: no tengas temor, Simón. No te paralices por el miedo. No sientas, digamos, no te sientas paralizado a causa del temor o a causa de la inseguridad. En este momento, fíjense que el Señor está llamando a Pedro a una posición superior en el reino. Ya lo está incluso llamando a no que continúe siendo pescador de peces, sino que ahora lo está llamando realmente a ser pescador de hombres. ¿Por qué de hombres? Porque nuevamente el reino de Dios tiene que ver con las almas. El reino de Dios tiene que ver con la gente, tiene que ver con las necesidades de las personas y con la disposición que tenemos nosotros de servir y de ministrar a las necesidades de las personas con el evangelio de Jesucristo, llevando el amor de Jesús, llevando la palabra de Jesús, llevando la verdad de Jesús a las gentes. Así que en la medida en que nosotros vamos creciendo en este entendimiento y creciendo en esta revelación, es que vamos a poder ser realmente promovidos a cosas mayores al interior del reino. Así que yo creo acá que el diablo va a intentar colocar como temor en nuestro corazón, va a intentar como bloquearnos, va a intentar como constantemente decirnos que no somos capaces o que no somos lo suficientemente buenos o lo que sea, pero debemos nosotros más bien hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice de no tener temor y más bien fortalecernos en las fuerzas del Señor y creer en el Señor y en la palabra de Dios. Así que eso es lo que finalmente termina siendo Simón Pedro. Cuando ellos regresan entonces a tierra, él decide dejarlo todo y entregarlo todo completamente al Señor. Decide entregarle su vida, permitirle que el Señor tome control y dominio absoluto de su vida. Y él comienza un proceso ahora en el cual él seguirá siendo seguidor del Señor, luego será llamado apóstol y luego Pedro tendrá también la enorme bendición de ser pescador de hombres, no solamente en Judea, sino que además es la punta de lanza que el Señor utiliza en medio de los apóstoles para llevar el evangelio a Samaria y luego para llevar el evangelio también a los gentiles. Es decir, Pedro se convierte en un pescador de hombres más adelante en el tiempo. Y así sucede, digamos, con cada uno de nosotros, ¿no? El Señor puede tener un propósito con cada uno de nosotros, pero ese propósito tiene que ser desarrollado. No sucede de la noche a la mañana. Pedro no comienza siendo pescador de hombres. Él utiliza su experiencia como pescador de peces primero y luego lo llama a ser pescador de hombres. Igualmente nosotros, ¿no? Comenzamos a desarrollar, digamos, nuestra vida con el Señor y empezamos a rendirle todo lo que nosotros somos al Señor. Y el Señor coge toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, todas las habilidades, todo lo que nosotros somos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido. Y de una manera maravillosa el Señor toma todo eso y luego lo redime para sus propósitos y para su gloria. Eso es lo que el Señor va a utilizar luego como materia prima, digamos, como insumo para el ministerio futuro que el Señor tiene para nosotros. Todo tiene un propósito, nada ha sucedido por casualidad. El Señor todo lo va a utilizar para su gloria. Así que nosotros debemos ver que lo que estamos haciendo aún ahora también tiene propósitos en el Señor y también tiene propósitos en lo que es en el reino de Dios. Yo creo entonces que, digamos, la reflexión principal de esto es:
¿Dónde está realmente el corazón? ¿Dónde está el corazón? Porque a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestros intentos, en intentar sacar adelante las cosas. Y realmente puede ser que nos estemos perdiendo la bendición de Dios porque estamos desenfocados. No estamos poniendo la mirada, la atención o el corazón donde están las cosas del Señor. En la medida en que nosotros cambiemos nuestra dirección, nos centremos en Cristo, sigamos su propósito, sigamos el corazón de Dios que está en la gente, que está en servir a personas, que está en llevar el ministerio o el evangelio de Jesucristo a otras personas, entonces es cuando vamos a ver el favor de Dios, la bendición y la provisión, seguir nuestro propósito y seguir nuestro llamado. Primero su corazón y decidir nosotros alinearnos con Él y con lo que Él está haciendo, y entonces veremos cómo la mano poderosa del Señor va a estar bendiciendo todo lo que hagamos. Así que espero que este video haya sido de bendición para ustedes, al igual que pues toda esta meditación y esta reflexión que hemos estado haciendo. Y nada, que el Señor realmente los bendiga y les prospere en todas las cosas. Bendiciones.